Oli, vamos a empezar a hacer ejercicios de estos de ondas sonoras donde nos preguntan magnitudes como intensidad de onda sonora, nivel de sonoridad o nivel de intensidad sonora o sonoridad a secas o potencia, energía, tiempo incluso. Bueno, vamos a hacer un resumencillo de teoría porque hay aquí varias fórmulas así a las que no estamos muy acostumbrados. De hecho, algunas son más de tecnología incluso. Pero bueno, empecemos por el principio. Intensidad de una onda, intensidad de cualquier onda, se define como la energía partido por tiempo y superficie. Esto ya lo vimos en clase. ¿Qué pasa? Que existe otra magnitud que se llama potencia y esta potencia es la energía partido por tiempo, de manera que esta formulita de la intensidad se puede transformar en potencia partido por superficie. Y si estamos hablando de ondas que son esféricas, que es lo normal, en este caso todos los problemas que vamos a hacer son del sonido, que es una onda tridimensional esférica, pues entonces esa superficie, que es la superficie entre la cual se reparte la energía de la onda a medida que va avanzando, es la superficie de una esfera. Entonces la superficie de una esfera es 4pi r cuadrado. Vale, eso con respecto a la intensidad de una onda y la potencia. Luego existe también otra magnitud nueva que se llama sonoridad o nivel de intensidad sonora, que es lo mismo, ¿vale? Que a veces se representa con una S, a veces se representa con beta y básicamente es un logaritmo, o sea, es 10 multiplicado por el logaritmo de i partido por i sub 0, donde i sub 0 es un número que me suelen dar, que es la intensidad umbral, el sonido mínimo que nosotros podemos escuchar, que sería este valor de aquí, siempre me lo van a dar. Y bueno, y la intensidad es ahí, pues sería la intensidad del sonido en un determinado punto a una determinada distancia r del foco, donde sea, ¿vale? Obviamente, cuanto más lejos estemos del foco, menos intensidad vamos a percibir. ¿En qué unidades se mide esto? Bueno, se mide en decibelios, la potencia se mide en vatios, que es lo mismo que julios partido por segundo, ya que es energía partido por tiempo, y la intensidad, al ser potencia partido por superficie, se suele medir en vatios partido por metro cuadrado, ¿vale? Dicho esto, me va a resultar indiferente si que utilizáis S, si utilizáis beta, no sé si hay otros profes o otros libros que utilizan otra letra distinta. Yo por costumbre voy a utilizar beta, pero me da exactamente lo mismo, ¿vale? Sí que quiero que quede muy claro que a esta S o beta se le llama sonoridad o nivel de intensidad sonora. Lo digo porque a la intensidad, a la I que tenemos allá arriba, se le llama intensidad sonora, cuando estamos hablando de sonido, obviamente, si no, pues sería la intensidad de una onda. Lo digo por que no confundamos nivel de intensidad sonora con intensidad sonora. Y luego cositas así que nos pueden pasar, pues nos puede pasar que tengamos pues dos focos de sonido, ¿no? Y entonces si tenemos dos focos de sonido, hay algunas magnitudes que sí que se pueden sumar, como por ejemplo, pues la intensidad en un determinado punto, si tenemos dos focos de sonido, dos altavoces por ejemplo, o dos gallos cantando, que nos va a pasar, pues sería la intensidad en un punto determinado, sería la suma de las dos intensidades. Y luego otra cosa que nos puede pasar es que nos pregunten por la potencia y la potencia sería la suma de las dos potencias de los dos focos de ondas sonoras que estamos calculando, ¿vale? ¿Qué es lo que no podemos sumar? Por cómo es la fórmula para calcularlo, la sonoridad. La sonoridad es un logaritmo y por lo tanto, si yo tengo dos intensidades que están llegando a mi oído y se superponen, por así decirlo, yo sí que puedo sumar las is, puedo sumar las intensidades, pero no puedo sumar las sonoridades, ¿vale? Entonces, si yo tengo dos sonoridades distintas, no voy a poder hacer nunca en ningún caso esto de aquí. Esto no lo podemos hacer, ¿vale? Ni de coña. Vale, dicho esto, este sería como el resumencillo de teoría. Vamos con el ejercicio en sí, ¿vale? El ejercicio en sí me dice, un altoparlante emite ondas sonoras esféricas con una potencia de 200 vatios, ¿vale? Está en gallego y altoparlante significa altavoz, ¿vale? Un altavoz emite ondas sonoras esféricas, perfecto, potencia 200 vatios, ¿ok? Tenemos que la potencia son 200 vatios. También me dan el dato por ahí abajo de que I sub 0 es 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado. Y me preguntan en el apartado A la energía emitida en media hora. Es decir, me están dando que el tiempo son 30 minutos, media hora. Esto hay que pasarlo al sistema internacional. Multiplicamos 30 minutos por 60 y eso me da 1800 segundos, que es la mitad de una hora. Y me están preguntando la energía,
¿Qué formulita creéis que podemos utilizar? Bueno, la sencilla de todo, teniendo en cuenta los datos que tenemos, no hay mucho más por donde tirar. Tenemos que utilizar la formulita de la potencia. Aplicando la fórmula de la potencia, P es igual a energía partido por tiempo y por lo tanto la energía será igual a la potencia por tiempo. La potencia eran 200 vatios, el tiempo que ha transcurrido son 1800 segundos y si yo meto esto en la calculadora, no voy a ir de lista porque luego siempre la acabo con los cálculos, serían 3,6 por 10 elevado a 5 julios, ya que estamos hablando de energía, ¿vale? Y ese sería el resultado del apartado A. En el apartado B me dice la intensidad sonora a 4 metros del altavoz. La intensidad sonora no es beta, no es la S, no es en decibelios, sino que me están preguntando la I. ¿Cuándo me preguntan esa I? ¿En qué punto? A una distancia R, 4 metros del altavoz, ¿vale? Esta R es la distancia a la que estamos del foco emisor de las ondas, es decir, si yo estoy aquí gritando, ¿vale? Esta onda es una onda esférica, es decir, que se va a, digamos que se va a propagar repartiendo su energía entre cada vez más partículas, que serían las partículas de una esfera, ¿vale? Se propaga como si fuese una esfera, y entonces, si yo estoy a una distancia de 4 metros, esta R de la esfera, el radio de la esfera sería 4 metros, por eso lo voy a sustituir en la formulita de la superficie de una esfera como R igual a 4 metros. La intensidad de una onda se calcula como I es igual a, como ya habíamos visto aquí arriba, potencia partido por superficie, ¿verdad? Por lo tanto, si tengo que la intensidad es potencia partido superficie y yo tengo que la potencia son 200 vatios, que la superficie es la superficie de una esfera porque estamos hablando de una onda esférica, esta R cuadrado de aquí la podemos sustituir por la distancia, que es 4 al cuadrado, y si yo meto esto en la calculadora me queda 200 entre 16 entre pi... Ay, no, joder, perdón. ¿Veis? Es que si voy de lista. 200 entre 4 entre pi y entre 4 al cuadrado, porque sí, soy lerdiña, no sois vosotros los únicos. Y esto me da 0,995, o sea, 1. Vamos a redondear a 1, ¿vale? La intensidad se medía en vatios partido por metro cuadrado. Este sería el resultado. Y luego en el apartado C me preguntan el nivel de intensidad sonora en decibelios a 4 metros. Es decir, a esa misma distancia, ahora sí me preguntan la S o beta, ¿vale? El nivel de intensidad sonora se calcula con la formulita de beta es igual a 10 por logaritmo decimal de I partido por I sub 0. Tengo, la verdad es que todos los datos, es 10 por logaritmo decimal de I, que lo acabo de calcular ahora, Dios mío, 1, entre I sub 0, que es 10 elevado a menos 12, si no recuerdo mal. 10 elevado a menos 12. Bien, si yo sustituyo esto y lo meto en la calculadora, me quedaría 10 por logaritmo decimal, ojo, cuidado con esto, por 1 entre 1x menos 12. Y esto me da 120 decibelios, es decir, una buena sonoridad, o sea, de hacernos pupita en el oído, ¿vale? Si vamos al siguiente problema, en lugar de tener un altavoz tenemos un gallo y me dice que tengo una onda esférica de 1 milivatio de potencia. Eso significa que la potencia es igual a 1 milivatio, que son 10 elevado a menos 3 vatios. Aquí hay que ponerlo todo en el sistema internacional. También me dicen que I sub 0 son 10 elevado a menos 12 vatios metro cuadrado. Y también, bueno, en el apartado A me preguntan cuál es el nivel de intensidad sonora, es decir, me están preguntando beta, ¿vale? A una distancia de 10 metros. R es igual a 10 metros. Bueno, pues vamos allá. El nivel de intensidad sonora, o sonoridad, como le quieras llamar, se calcula. Hay que presentar siempre las fórmulas, ponerle algún nombre, ¿vale? Explicar lo que estáis haciendo como si se lo estuvierais contando a alguien, ¿vale? El nivel de intensidad sonora se calcula como beta es igual a 10 por logaritmo decimal de I partido por I sub 0.
Vamos a ver, tengo I sub 0, pero no tengo I. Entonces, aplicando la fórmula de la intensidad, como veis, estos ejercicios son muy sencillos. Lo único que tiene es que tenéis que saberos 4 formulitas y jugar con ellas, ¿vale? La intensidad se calcula como potencia partido por superficie y al tratarse de una onda esférica, esa superficie es 4πr cuadrado. Si la potencia es igual a 10 elevado a menos 3, R es 10 al cuadrado. Meto esto en la calculadora con cuidado. 1x menos 3 entre 4 entre pi y entre 100. Esto me da 7,96 por 10 elevado a menos 7 vatios partido por metro cuadrado. Espero no estar cagándola con los números, la verdad. Luego, si no, podéis comprobar, ¿vale? En la página de la CIUA todos estos ejercicios están resueltos. En el aula virtual del instituto tenéis el link. Bueno, en cualquier caso, yo cojo y ahora meto esa ahí en la formulita del nivel de intensidad sonora. Lo voy a hacer aquí arriba, de hecho. Y me queda esto es igual a 10 por logaritmo de el número que acabo de calcular, 7,96 por 10 elevado a menos 7 dividido entre 10 elevado a menos 12. Y esto lo meto en la calculadora, 10 por logaritmo, abro paréntesis, 7, 7,96 x menos 7 dividido entre 1x menos 12. Y esto me da 59 decibelios. Acordaros de poner siempre las unidades. Ese sería el apartado A. En el apartado B me pregunta y me dice, otro gallo canta simultáneamente con una potencia de 2 milivatios. Vale, es decir, tenemos ahora, antes teníamos, vamos a llamarle P1 al del primer gallo, 10 elevado a menos 3 vatios. Vamos a llamarle P2 a esta para distinguirla, que es 2 milivatios, 2 por 10 elevado a menos 3 vatios. Y está a una distancia de 30 metros del primer gallo, es decir, si aquí está el gallo 1 y aquí está el gallo 2, la distancia que hay entre ellos es de 30 metros. ¿Vale? ¿Cuál será la intensidad del sonido resultante en el punto medio del segmento que une a ambos gallos? La intensidad del sonido. Si me están preguntando la intensidad del sonido, me están preguntando la I. Siendo I la intensidad en un punto que está equidistante, es decir, a una distancia R1 de 15 metros de este y a una distancia R2 de 15 metros de este otro gallo. Así que vamos allá. Os había dicho antes que cuando teníamos varios sonidos superpuestos se podían sumar las intensidades. Entonces la intensidad total en el punto medio será I total será igual a I1 más I2. I1 más I2. Vale, voy a calcular cada una de ellas por separado con la fórmula de la intensidad. La fórmula de la intensidad ya la vimos antes, I es igual a P partido por S, pero ahora voy a tener que hacer esto para 2. Voy a tener que hacer esto para intensidad 1, otra para la intensidad 2 y luego sumarlas, ¿vale? P1 4pi R1 cuadrado. Ya sé que la R1 y la R2 son iguales, pero bueno, me gusta tener cuidado con los subíndices por si acaso en otro ejercicio voy y os pregunto pues a una distancia que no es en un punto que no es equidistante de los dos. Entonces las R serían distintas y que sepáis que tendríais que sustituir cada una por lo que es, ¿vale? Siendo así, es muy sencillo porque me queda 10 elevado a menos 3 partido por 4pi por 15 al cuadrado y aquí 2 por 10 elevado a menos 3, 4pi por 15 al cuadrado. Si yo hago esto en la calculadora, 1 es menos 3 entre 4pi 15 al cuadrado, me queda 3,93 por 10 elevado a menos 8 vatios partido por metro cuadrado. Y la otra 7,07 por 10 elevado a menos 7 vatios partido por metro al cuadrado. Dicho lo cual, ya podemos tener la intensidad total. Uy, ¿cuánto estoy escribiendo en este? Mierda.
La intensidad total sería la suma de ambos, que sería... Que la lío. 7,46, bueno, 47, mejor dicho, por 10 elevado a menos 7 vatios partido metro cuadrado. Y eso es lo que me preguntaban y eso es lo que hemos calculado. Bien, último apartado. Me dice, ¿cuál será el nivel de intensidad sonora resultante? Ahora sí, ahora me preguntan el nivel de intensidad sonora, que es la sonoridad, la beta, la S, lo que queráis, como le queráis llamar. Según la fórmula de la sonoridad, o nivel de intensidad sonora, me da lo mismo, beta es igual a 10 por el logaritmo decimal de I partido por I sub 0, donde I ahora será la I que calculamos, que es la I total, la intensidad total que se escucha en ese punto, ¿vale? Entonces, esto es 7,47 por 10 elevado a menos 7, I sub 0 es 10 elevado a menos 12, y si meto esto en la calculadora, 58,73 decibelios. Número bastante razonable. Quiero decir, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado de dónde entre cuánto y cuánto se movían los decibelios. Entre 0 para algo que casi no se escucha, o sea, el mínimo sonido que podemos escuchar, hasta 100 y pico decibelios, que es lo máximo que podemos soportar sin daño auditivo grave, ¿vale? Luego, tenemos otro problema más. Para determinar la profundidad de una cueva se emite una onda sonora esférica de 20 vatios, es decir, P es igual a 20 vatios, escuchándose el eco al cabo de 3 segundos, ¿vale? Me dan también la velocidad del sonido, que hay gente que se la sabe de memoria, no es necesario. Determina la profundidad de la cueva. Vale, vamos a pensar qué está pasando aquí. Yo tengo una cueva. La profundidad de esa cueva le vamos a llamar distancia y yo emito un sonido que viaja esa distancia, rebota y vuelve. Y al cabo de 3 segundos lo escucho ese sonido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Viaja el sonido desde aquí, recorre esa distancia D y luego rebota, o sea, se refleja, vuelve y recorre otra vez D. O sea, en total recorre una distancia de 2 veces D en un tiempo de 3 segundos, a esa velocidad que es la del sonido. Entonces, para hacer el apartado A no hace falta que seamos expertos en ondas, lo que tenemos que aplicar es el sentido común y saber, teniendo en cuenta, saber que la velocidad es igual a distancia partido por tiempo, ¿vale? Espacio partido por tiempo, distancia partido por tiempo. En este caso, no voy a poner D, sino que voy a poner 2D, que es la distancia que recorre ese sonido en total desde que lo emitimos hasta que los volvemos a escuchar, ¿vale? Entonces, si yo sé que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo y que el tiempo que tardó en recorrer de ida y de vuelta a la cueva fueron 3 segundos, fácilmente yo puedo despejar de aquí la distancia y la distancia sería V por T partido por 2. Si yo sustituyo 340 por 3 dividido entre 2, obtengo que la distancia, o sea, la profundidad de la cueva es 510 metros, ¿vale? Esta sería la profundidad de la cueva. Que como digo, no hay que saber nada de ondas, sino simplemente pues saber que la velocidad es distancia partido por tiempo. Ahora, me preguntan la intensidad de la onda sonora al llegar al fondo de la cueva. La intensidad de la onda sonora, o sea, I, al llegar al fondo de la cueva. Bueno, la fórmula de la I, la fórmula de la intensidad
es I potencia partido por superficie, ¿verdad? Es una onda esférica, por lo tanto P se puede calcular, la superficie es 4πr². Veamos, si me están preguntando la intensidad en el fondo de la cueva, significa que esa R de ahí va a ser justamente la profundidad de la cueva. Así que la potencia la tenía, que era 20 vatios. La R es la profundidad de la cueva al cuadrado. Y esto me queda 20 entre 4 por pi por 10 al cuadrado. Y esto me da 6,12 por 10 elevado a menos 6 vatios partido por metro cuadrado. Y esa sería la intensidad al fondo de la cueva. Es muy sencillo, ¿vale? En el apartado C me preguntan simplemente el nivel de intensidad sonora en ese momento. Es decir, me están preguntando la sonoridad, beta o S o como lo queráis llamar. Según la fórmula de la sonoridad, fácilmente puedo calcular 10 por logaritmo de I partido por I sub 0. I sub 0 me lo tenían que dar. ¡Ostras! Pues me lo tenían que haber dado. Se les fue. Me tienen que dar ese dato. Vosotros no tenéis que saberoslo de memoria, ¿vale? Y desde luego en selectividad no podéis utilizar ningún dato que no os den. Eso ya lo sabéis. Entonces, aquí tenemos que sustituir por 6,12 por 10 elevado a menos 6. Y aquí sustituimos por 10 elevado a menos 12. Esto es 10 por logaritmo ...67,87 decibelios. Un número bastante razonable, sin problema. O sea, no es una cosa extrañísima, ¿vale? Sería muy raro que nos diese un número que no estuviera entre 0 y 120. Vale, ahora,